El tema a desarrollar es el de movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU por sus iniciales. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento en el que un móvil se traslada con velocidad constante describiendo una trayectoria recta. ¿Qué significa que se va a trasladar con velocidad constante? Se refiere a que el móvil se desplaza con la misma velocidad durante toda la trayectoria. Por ejemplo, si nos dijeran que un móvil se traslada con una velocidad de 20 metros por segundo, significa que viaja a esa misma velocidad durante toda su trayectoria en todo el tiempo que va a tardar en realizar dicha trayectoria. Es decir, que no va a haber una variación de velocidad ni en aumento ni en disminución. Se va a mantener siempre a 20 metros por segundo. Ahora, ¿qué es trayectoria? La trayectoria es la línea descrita por un cuerpo durante su movimiento, es decir, el camino que va a seguir el móvil durante todo el momento en que se va a desplazar. Es importante entender algunos conceptos físicos para poder establecer la diferencia entre ellos, y dos de ellos son la diferencia entre rapidez y velocidad, que muchas veces los confundimos y pensamos que estamos refiriéndonos a lo mismo. La rapidez es la razón entre la distancia y el tiempo empleado en recorrer dicha distancia. Una razón es una comparación entre dos cantidades que se representa a través de una división. Entonces, una ecuación para poder establecer la rapidez es distancia dividido entre el tiempo en recorrer dicha distancia. Ahora, también necesitamos entender qué es la velocidad. La velocidad es el desplazamiento que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. Para poder determinar la velocidad, la ecuación sería el desplazamiento total dividido entre el tiempo en realizar dicho desplazamiento. Pero estamos haciendo de dos términos diferentes. La rapidez y la velocidad son diferentes. Pero si nos damos cuenta en las ecuaciones, estamos hablando también de distancia y desplazamiento. Es decir, que la diferencia entre rapidez y velocidad radica en que una utiliza distancia y la otra utiliza desplazamiento. Para ello, entonces, debemos entender esos términos también, esos conceptos. La distancia es la longitud del camino recorrido, mientras que el desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo y se mide desde el punto de inicio hasta el punto final. Recordemos que hemos hablado de escalares y vectores, y que un escalar es un valor numérico con su unidad de medida, mientras que un vector es un valor numérico con su unidad de medida que tiene dirección y sentido. En este caso, la distancia es un escalar y el desplazamiento es un vector. El desplazamiento es vector porque tiene dirección y sentido, mientras que la distancia simplemente sería como decir 5 metros. El desplazamiento sería 5 metros al norte, 5 metros al sur, al este o al oeste. Es decir, que el desplazamiento tiene que tener una dirección y sentido. Para poder entender la diferencia que existe entre rapidez y velocidad, y también de los términos de distancia y desplazamiento, resolveremos el siguiente ejemplo. Ejemplo número 1. Dice: una pelota avanza hacia la derecha 8 metros en 4 segundos y regresa a la izquierda 2 metros en 1 segundo. Me piden que determine rapidez y velocidad. En este caso he realizado unas flechas para que se pueda entender las distancias y los desplazamientos que realiza la pelota. Inicia en este punto y dice que recorre 8 metros en 4 segundos. Eso quiere decir que desde este punto hasta este otro recorrió 8 metros. ¿En cuánto tiempo? En 4 segundos. Luego regresa a la izquierda 2 metros en 1 segundo. Entonces regresa. Por eso aparece una flecha acá en color rojo que indica ese regreso de 2 metros en 1 segundo. Entonces, para calcular la rapidez, recordemos que la fórmula es distancia dividido tiempo. Por lo tanto, en este caso, como la distancia es la longitud total que se realizó, tendríamos que tomar en cuenta que primero tuvo una longitud de 8 metros y como regresó 2, entonces la longitud total fue de 10 metros. Eso se va a dividir entre el tiempo total en realizar todas esas longitudes, que en este caso serían 4 segundos que tardó en llegar a esos 8 metros y 1 segundo que tardó en regresar a esos 2 metros, serían 4 más 1, 5 segundos. Entonces sería 10 metros dividido 5 segundos. 10 dividido 5 nos daría un resultado de 2. Como en este caso en el numerador tenemos metros y en el denominador segundos, la respuesta de la velocidad nos queda en metros partido segundos, o se lee también 2 metros por segundo. Y esa sería la velocidad. Una velocidad siempre va a estar determinada por un valor numérico y las unidades de medida, que en este caso sería en el numerador una medida de longitud, dividido siempre entre una de tiempo, que en este caso son segundos. Ahora, eso fue la rapidez, tomando en cuenta distancia y tiempo. Ahora, para calcular la velocidad, recordemos que la fórmula dice desplazamiento total dividido entre el tiempo total.
Pero según definición, el desplazamiento se mide desde el punto de inicio hasta el punto final. En este caso, la pelota inició en este punto. Recorrió 8 metros en 4 segundos y regresó 2 metros. Eso quiere decir que la pelota, la posición final que tiene la pelota es justo en este punto, cuando regresa a esos 2 metros. Entonces, esa posición o ese cambio de posición se va a medir desde el punto de inicio, que fue acá, hasta el punto final, que fue acá, porque fue 8 y regresó 2, entonces su posición final fue acá. Como se mide del punto de inicio al punto final, entonces realmente su desplazamiento fue de 6 metros. ¿Por qué 6 metros? Porque fue 8 y regresó 2, entonces el desplazamiento en sí fueron 6 metros. Ese desplazamiento siempre se mide de punto de inicio a punto final. Por lo tanto, para la velocidad sería desplazamiento dividido tiempo total, que sería 6 metros dividido el tiempo que le tomó realizar ese desplazamiento. Como le tomó ir 4 segundos y regresar 1 segundo, entonces 4 más 1, 5 segundos en realizar ese desplazamiento. Por lo tanto sería 6 metros dividido 5 segundos. Entonces la velocidad sería igual a, realizamos esa división, 6 dividido 5, y eso nos daría un resultado de 1.20. Eso lo pueden corroborar en su calculadora si hacen la división. Y como tenemos en metros el desplazamiento y el tiempo en segundos, entonces nos quedaría una velocidad de 1.20 metros por segundo. Entonces, la diferencia radica en que una toma la distancia, que es la rapidez, y mientras que la velocidad toma el desplazamiento. Y para eso debemos de tener claros esos conceptos de distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad. La velocidad se calcula con la ecuación v es igual a d partido t, en donde la v significa velocidad, la d distancia y la t tiempo. De esa ecuación se pueden obtener dos ecuaciones más, una para el cálculo de distancia, que es igual a velocidad multiplicado por tiempo, y otra para calcular el tiempo, que es igual a la distancia dividida entre la velocidad. Para que esto no se nos olvide, podríamos facilitarnos el proceso realizando este triángulo, este esquema de triángulo, en donde ubicaríamos la distancia en la parte superior, velocidad y tiempo en la parte inferior. De manera que si queremos saber nosotros la distancia, tapamos la d de distancia y nos queda v y t prácticamente uno al lado del otro, lo que quiere decir que esas dos se tendrían que multiplicar. Entonces, si quiero saber distancia, tapo la d de distancia y entonces la ecuación tendría que ser velocidad por tiempo, que es justo lo que tenemos en la parte de acá. ¿Qué pasa si queremos averiguar velocidad? Entonces tapamos la v de velocidad y nos queda distancia o la d de distancia en la parte superior y la t de tiempo en la parte inferior, lo que significa que sería distancia dividido tiempo, que eso es lo que apreciamos acá en la fórmula de velocidad, distancia dividido tiempo. ¿Y qué pasa si queremos calcular el tiempo? Entonces tapamos la t de tiempo y nos queda distancia en el numerador y velocidad en el denominador. Eso quiere decir que sería distancia dividido velocidad, que es lo que logramos apreciar en esta fórmula de acá. Tiempo es igual a distancia dividido velocidad. Entonces se puede utilizar este triángulo o esquema para poder facilitar el uso de esas ecuaciones. Vamos a realizar un ejemplo número 2 empleando estas ecuaciones. El ejemplo número 2 dice: un auto recorre una distancia de 80 metros en 5 segundos. Determine la velocidad. Y no me dice en qué unidades de medida quiere la velocidad, entonces podemos trabajar de manera libre. Los datos que tenemos son la distancia, que es de 80 metros, y el tiempo, que es de 5 segundos. Por lo tanto, como me dice que determine velocidad, voy a utilizar la ecuación para calcular velocidad. Recordemos entonces que la velocidad es distancia partido tiempo, por lo tanto divido la distancia que me proporcionan entre el tiempo. Sería 80 metros dividido 5 segundos, y al momento de realizar esa división nos queda un resultado de 16 metros sobre segundo o 16 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la distancia estaba dada en metros y el tiempo en segundos. Entonces me queda esa velocidad. Vamos a trabajar un ejemplo número 3 utilizando esas ecuaciones. Dice el ejemplo número 3. Una persona camina con una velocidad de 5 metros por segundo durante 2 minutos. Pregunta: ¿qué tan lejos llegó? En este caso, al decirme qué tan lejos llegó, se refiere a que quiere saber la distancia que recorrió. Por lo tanto, tengo que tener claro los datos que me proporcionan, que me doy cuenta que me dan una velocidad de 5 metros por segundo, y estos 2 minutos serían prácticamente el tiempo de 2 minutos. Ahora, acá tengo un pequeño inconveniente. Lo primero que hay que hacer antes de resolver el problema es verificar que las unidades de medida coincidan y sean compatibles. ¿A qué me refiero con que sean compatibles? Quiero decir que si tengo, por ejemplo, acá una velocidad de 5 metros por segundo,
la unidad de tiempo de la velocidad está dada en segundos. Por lo tanto, todo el tiempo tendría que estar dado en segundos. O si me dan este tiempo en minutos, entonces tendría que tener la unidad de tiempo de acá en minutos. Me refiero a que coincidan o sean compatibles en que tienen que ser de la misma unidad de medida. Si está en segundos, pues todo debe estar en segundos. Si me lo dan en metros, pues todo tendría que estar en metros. Eso depende muchas veces de qué me pidan que determine y en qué unidades de medida me pidan que determine determinada respuesta o determinada variable. En este caso, tengo que hacer que coincidan las unidades de tiempo. Si tengo segundos, pues entonces el tiempo de acá de 2 minutos tendría que estar en segundos. Por lo tanto, primero tendría que hacer una conversión. Que eso ya lo podemos hacer. Convertimos esos 2 minutos a segundos. 2 minutos por, en este caso sabemos que un minuto tiene 60 segundos y por lo tanto simplificamos los minutos y me quedarían segundos. ¿Qué tengo que hacer? 2 multiplicado por 60 dividido 1. 2 por 60 120 y 120 dividido 1 pues es 120 segundos. ¿Qué es lo que gano con eso? Gano que la velocidad es de 5 metros por segundo y que la unidad de tiempo está dada en segundos y ahora el tiempo que me proporcionaban en el problema ya lo tengo en segundos y sé que equivale a 120. Por lo tanto aplico ecuación. Distancia es igual a velocidad por tiempo y sería en este caso la velocidad de 5 metros por segundo multiplicado por el tiempo que es 120 segundos y en este caso nos damos cuenta que tenemos segundos en el denominador y en el numerador, por lo tanto simplificamos y nos queda la respuesta o nos tendría que quedar la respuesta en metros. Multiplico entonces 5 por 120 y eso nos daría un resultado para la distancia de 600 metros. Esa operación la pueden corroborar en su calculadora. En este caso entonces necesitamos o tuvimos que hacer previamente una conversión del tiempo a segundos. ¿Por qué? Porque necesitamos, como dije previamente, que las unidades de medida coincidan o sean compatibles. Veamos el ejemplo número 4. Dice: un ciclista que viaja a una velocidad de 20 metros por segundo recorre 400 centímetros. Pregunta: ¿en cuánto tiempo lo hizo? Los datos que me proporcionan son la velocidad de 20 metros por segundo y la distancia de 400 centímetros. Como dije, tenemos que verificar primero que coincidan las unidades de medida. En este caso me doy cuenta que la velocidad está en metros por segundo, es decir que la medida de longitud está dada en metros. Mientras que en este caso la distancia o longitud está dada en centímetros, por lo tanto no coinciden. Entonces eso me obliga a hacer previamente una conversión. Yo voy a decidir convertir de centímetros a metros. Entonces coloco los 400 centímetros, yo sé que un metro tiene 100 centímetros y realizo mi proceso de conversión. Simplifico entonces los centímetros y multiplico 400 por 1, que da 400, dividido entre 100. 400 dividido 100 me da un resultado de 4. ¿4 qué? 4 metros porque fue lo único que quedó en el numerador. Entonces tendría una distancia de 4 metros. Como me está pidiendo tiempo, aplico ecuación de tiempo que me dice que es distancia dividido velocidad. Entonces, el tiempo es igual a la distancia de la cual hice la conversión, que es 4 metros, dividido la velocidad que me daban en el problema, que es de 20 metros por segundo. Entonces divido 20. Y hago el proceso de división. En este caso, como quedan metros en el numerador y metros en el denominador, puedo simplificar y entonces 4 dividido 20 me da un resultado de 0.20 segundos. ¿Por qué segundos? Porque esa es la unidad de tiempo que tengo en el problema. Los segundos, entonces me queda un tiempo de 0.20 segundos. Para poder entender mejor el proceso, esta es una forma de realizarlo, esta que se realizó acá. La otra que está en la parte inferior es una segunda forma de poder realizar el mismo problema, que sería el orden de los datos de la manera siguiente. Como es distancia dividido velocidad, entonces coloco la distancia, que es 4 metros, dividido la velocidad, que es 20 metros sobre segundo. Y recordemos que cuando operamos fracciones, a este 4 metros le puedo agregar denominador 1, y una división de fracciones se opera o se ejecuta multiplicando de manera cruzada, es decir, multiplicaría 4 metros por un segundo, que en este caso lo estoy dejando representado acá como 4 metros por segundo, está expresado, y 1 multiplicado por 20 metros, lo coloco en el denominador, que sería acá 20 metros, y entonces ya me quedaría de esta manera ordenada: 4 metros multiplicado por segundo dividido 20 metros. ¿Qué es lo que yo logro apreciar acá? Que quedan metros en el numerador y metros en el denominador, por lo tanto simplifico y la única unidad que me quedaría entonces serían los segundos. Entonces 4 dividido 20 me queda 0.20, 0.20 ¿qué? Segundos, porque estamos calculando tiempo en este problema. Entonces,
Hay que tomar en cuenta para todos estos problemas que tenemos que hacer uso de dichas ecuaciones tanto de distancia, velocidad, de tiempo, pero que lo primero que hay que hacer es verificar que coincidan o sean compatibles nuestras unidades de medida, y de no ser compatibles entonces habrá que aplicar conversiones.